La nomenclatura química inorgánica. Propósito: identificar los diferentes compuestos a través del uso del lenguaje de la química y promover el uso de normas de seguridad en el manejo de los productos químicos. Hola chavos, aquí estamos nuevamente con un programa más de química. Esta vez hablaremos de los nombres de los compuestos inorgánicos, los que se distinguen de los orgánicos en que en su composición no siempre participa el carbono. Darle nombre a las cosas de acuerdo con ciertas reglas se llama nomenclatura. En química, cada compuesto tiene un nombre que nos indica los elementos que lo forman y también a qué grupo pertenece. Las reglas para nombrar compuestos químicos las establece una unión internacional y así los químicos de todo el mundo, sin importar el idioma que hablen, entienden el lenguaje químico. Esto es importante, ya que al nombrar a elementos y compuestos por su nombre en común o local puede causar confusiones o malos entendidos. Ustedes que ya tienen algún conocimiento de química, bien podrán imaginarse los elementos que componen el carbonato de calcio, ¿o no? La función principal de la nomenclatura química es asegurar que la persona que oiga o lea el nombre de un compuesto químico no tenga ninguna duda sobre la sustancia mencionada, y esto es porque no hay dos compuestos distintos a los que se les dé el mismo nombre. ¿Cómo ven? ¿Iniciamos? Antiguamente los alquimistas asignaban los nombres de las sustancias mediante el uso de un complicado código. Antes de que la química se reconociera como ciencia, las sustancias se nombraban de acuerdo con sus propiedades más sobresalientes. Los nombres comunes no proporcionan información química del compuesto, pero algunos de ellos se siguen utilizando, sobre todo con fines prácticos en determinados lugares. Algunos nombres comunes que se siguen utilizando son: azogue para el mercurio, gas hilarante para el óxido nitroso, el cual induce a la risa cuando se inhala. Se llama cal viva al óxido de calcio utilizado en la construcción. Lejía o sosa cáustica al hidróxido de sodio. Bórax es el nombre común del borato de sodio, que se utiliza como matacucarachas. Agua es el nombre común de hidróxido de hidrógeno. Y amoníaco, el del hidruro de nitrógeno. En la vida cotidiana nos referimos a muchos compuestos por su nombre común. Por ejemplo, pedimos yeso y no sulfato de calcio, que es un nombre químico. Pues yo lo que sé es componer canciones. Mira. Voy por la verdad tropical, las villas llenas de quietud. Estamos hablando de los compuestos químicos, no de composiciones musicales. ¡Ora! Mi compañero ya se sulfuró. Lamento decirte que con esa voz no vas a llegar lejos. Mejor continuemos y veamos esto sobre la nomenclatura. Como hemos visto, existen alrededor de 90 elementos o sustancias básicas, con los que se forman todos los compuestos conocidos. Continuamente se descubren nuevos compuestos en su forma natural, o se crean de manera artificial en los laboratorios. Sin embargo, sería temerario decir cuántas sustancias se conocen, pero podrían ser cientos de miles. Por ello, es necesario contar con un método para nombrarlas de acuerdo con su composición química. El nombre de cada compuesto se asigna de acuerdo con ciertas reglas, de tal manera que es único para el compuesto y también es informativo. A este método se le conoce como nomenclatura química. Las reglas de la nomenclatura química las establece la UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Revisaremos primero la nomenclatura de los iones positivos y luego la de los iones negativos. Posteriormente, la forma de juntar ambos para identificar el compuesto iónico completo. Son muchísimos los compuestos químicos que hay en la actualidad y los que nos falta por crear y descubrir. Imagínate la memoria que hay que tener para aprenderse tantos nombres. No es necesario memorizar los nombres de los compuestos.
Por eso vamos a aprender las reglas para nombrarlos. Déjame tomar un cuaderno para anotar. Estoy listo, díctamelas. Espera, las vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, ¿hay una regla para cada compuesto? No, pero es bueno revisarlas detalladamente para que todo quede claro. Los metales que pierden electrones forman iones positivos o cationes, mientras que los no metales los ganan y forman iones negativos o aniones. La unión de cationes y aniones conforman moléculas, partículas mínimas de los compuestos. La nomenclatura para los cationes es la siguiente. Los cationes que se forman a partir de átomos metálicos tienen el mismo nombre que el metal. Por ejemplo, metal sodio, ion sodio. Metal zinc, ion zinc. Metal aluminio, ion aluminio. Los iones que se forman a partir de un solo átomo son iones monoatómicos. En los metales que forman cationes con diferente carga, la carga positiva se indica con un número romano entre paréntesis, después del nombre del metal, como el ion hierro 2, el ion hierro 3, el ion cobre 1 y el ion cobre 2. Iones como estos con diferente carga son producidos por los elementos llamados metales de transición. Tienen diferentes propiedades como el color de los compuestos que forman. Para distinguir entre dos iones de un metal con carga diferente, se aplica la terminación oso a aquellos con carga menor, ico a los de carga mayor, y se agregan a la raíz del nombre del elemento en latín. Por ejemplo, ion ferroso, al ion con carga de 2 más, ion férrico, al ion con carga de 3 más. Otro ejemplo es ion cuproso e ion cúprico. Ahora los cationes formados a partir de átomos no metálicos tienen nombres que terminan en io. Por ejemplo, ion amonio e ion hidronio. Ambos son poliatómicos, formados por varios átomos. Fíjate que estos compuestos, en donde se combinan iones metálicos con no metálicos, dan como productos sales y se encuentran en diferentes productos que utilizamos con frecuencia. Yo recuerdo, por ejemplo, el zinc en un talco para pies. Lo estás confundiendo con el nombre de la marca de un talco, que es muy similar. Seguro si sabes que el cobre se utiliza para conducir la electricidad. Déjame pelar este pedazo de cable para sacarte el cobre. Mejor sigamos con la información. Los iones metálicos que no tienen carga variable son los del grupo 1A: litio, sodio, potasio y cesio. Y los del grupo 2A: magnesio, calcio, estroncio y bario. Además del aluminio del 3A y 2 iones de metales de transición: plata, grupo 1B, y zinc, del grupo 2B. Como ya dijimos, la mayoría de los metales con carga variable son los metales de transición que van del grupo 3B al 2B de la tabla periódica. Algunos son ion cobalto o cobaltoso, ion manganeso o manganoso, ion mercurio o mercurioso, ion níquel o niqueloso. Bien, ya revisamos la nomenclatura para los iones positivos o cationes. Entonces, ¿ya puedo escribir el nombre del compuesto iónico? No, porque nos falta la nomenclatura del ion negativo o anión. ¿Te la explico? ¡Claro! Los aniones monoatómicos tienen nombres que se forman eliminando la terminación del nombre del elemento y agregando la terminación uro. ¿Entendiste? A ver, hazlo con esos aniones. Ion hidruro. Ion
oxiuro. Ion nitruro. Bien, con excepción del ion oxígeno, cuya terminación siempre va a ser ido. Entonces quedaría así. Algunos aniones poliatómicos sencillos también tienen nombres que llevan estas terminaciones. Por ejemplo, ion hidróxido, ion cianuro, ion peróxido. Ah, esta vez ya no me la aplicas. Dime qué pasa con los iones poliatómicos que tienen oxígeno. Veámoslo. Los aniones poliatómicos que contienen oxígeno tienen nombres que terminan en ato o ito. Estos aniones se llaman oxianiones. La terminación ato se emplea para el oxianión más común de un elemento. La terminación ito se usa para un oxianión que tiene la misma carga, pero un átomo menos de oxígeno. O. Ejemplo. Este es el ion nitrato. Y este el ion nitrito. Termina en ito porque tiene un átomo menos de oxígeno. Este otro, ion sulfato e ion sulfito. Ya con esto hemos visto cómo darles nombre a aniones y cationes de acuerdo con las reglas de la nomenclatura química inorgánica. Recordemos que son la base para nombrar un compuesto y es importante seguir las reglas. Yo todavía me confundo un poco con las terminaciones ato, ito, uro, ido, oso, ico. Tendré que componer una canción con ellas. Bueno, pero mejor la haces después cuando estés inspirado. Y voy a incluir los nombres como litio y mercurio. Te diré que el litio es un metal muy utilizado por sus propiedades físicas. Por ejemplo, por ser ligero se usa en la industria aeroespacial. También como conductor de electricidad, es parte de las pilas eléctricas y en medicina forma parte de los medicamentos psiquiátricos. Ahora que mencionas las pilas, por aquí había una. Voy a ver si tiene litio. Debes tener cuidado con el litio porque puedes provocar un incendio. Muchas sustancias y compuestos son benéficos, pero también tienen sus riesgos, y es importante saberlo. Pero ahora continuemos con las reglas de los oxianiones. Se emplean prefijos cuando la serie de oxianiones de un elemento se extiende a 4 miembros, como es el caso de los halógenos. El prefijo per indica que un átomo de oxígeno más el oxianión que termina en ato, tenemos ion perclorato, un átomo de oxígeno más que el clorato. El prefijo hipo indica un átomo de oxígeno menos que el oxianión que termina en ito. Tenemos ion clorito, un átomo de oxígeno menos que el clorato. Entonces, ion hipoclorito, un átomo de oxígeno menos que el clorito. Los aniones que se obtienen agregando ion hidrógeno a un oxianión se designan agregando como prefijo la palabra hidrógeno o dihidrógeno, según resulte apropiado. Así, ion carbonato, ion hidrógeno carbonato, ion fosfato, ion dihidrógeno fosfato. Cada ion hidrógeno reduce la carga negativa del anión original en 1. Un método antiguo para designar algunos de estos iones utiliza el prefijo bi. Así, el ion carbonato comúnmente se llama ion bicarbonato. Bueno, después de esta información, ahora sí podemos nombrar a los compuestos iónicos. ¡Por fin! En realidad no es difícil. Lo importante es practicar y hacer ejercicios siguiendo las reglas ya mencionadas para la nomenclatura de los compuestos. Si yo tengo este compuesto, entonces se llamará cloruro con calcio, ¿no? No. Los nombres de los compuestos iónicos consisten del nombre del anión
seguido de la palabra de y el nombre del catión. Sería así: cloruro de calcio. Y pertenece al grupo de las sales. Entonces este sería nitrato de aluminio. Pero le sobra el paréntesis, se lo voy a borrar. El nombre es correcto, pero eso de borrar paréntesis no lo puedes hacer. El paréntesis es necesario porque el compuesto está formado por 3 iones nitrato, y el paréntesis se usa para agruparlos unidos a un átomo de aluminio. Nombres y fórmulas de ácidos. Por ahora, definiremos un ácido como una sustancia cuyas moléculas producen iones hidrógeno cuando se disuelven en agua. La fórmula química de un ácido se escribirá con el hidrógeno como primer elemento. Por ejemplo, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Un ácido se compone de un anión unido a suficientes iones hidrógeno como para neutralizar totalmente o equilibrar la carga del anión. El nombre del ácido se deriva del nombre de su anión. Por ejemplo, anión, cloruro, ácido clorhídrico, clorato, ácido clórico. Ácidos basados en aniones cuyo nombre termina en uro. Los aniones cuyo nombre termina en uro están asociados a ácidos cuyo nombre termina en hídrico. Por ejemplo, anión cloruro, ácido clorhídrico. Anión sulfuro, ácido sulfídrico. Ácidos basados en aniones cuyo nombre termina en ato o ito. Los aniones cuyos nombres terminan en ato están asociados a ácidos cuyo nombre termina en ico. Por ejemplo, anión perclorato, ácido perclórico, clorato, ácido clórico. En tanto que los aniones cuyo nombre termina en ito están asociados a ácidos cuyo nombre termina en oso. Los prefijos del nombre del anión se conservan en el nombre del ácido. Clorito, ácido cloroso. Hipoclorito, ácido hipocloroso. Los ácidos son conocidos por su peligrosidad, ya que causan quemaduras entre otros daños, pero también los utilizamos en muchas cosas. Según sé, hasta en el estómago tenemos ácido clorhídrico. Imagínate, hemos de tener muchas ámpulas. Esto no sucede, porque el ácido nos ayuda en la digestión y la mucosa estomacal forma una capa protectora. ¿Sabías que la sensación desagradable que queda después de vomitar se debe al ácido? Ya que irrita levemente la garganta y el esófago, pero no causa mayor daño. Aquí hay otro ácido. Dice ácido muriático. El ácido muriático es el nombre común del ácido clorhídrico. Se usa como destapacaños. ¿Has probado los chilitos en vinagre? ¡Ah, qué ricos! También tienen un saborcito ácido especial. El vinagre es una solución de ácido acético. Se usa entre otras cosas para conservar algunos alimentos. Bueno, ahora voy a diluir este ácido con agua. ¡Cuidado! ¡No hagas eso! Al ácido no se le agrega agua, es al revés, si no generas una reacción fuerte. Además, no hemos acabado de revisar la nomenclatura de los compuestos. Bueno, pues es que ya me había emocionado con los ácidos. ¿Verdad que es interesante? Pero no nada más tenemos ácidos. Hay muchos otros compuestos como el sulfato de cobre, que es un fungicida. Pero terminemos de ver la nomenclatura. Los procedimientos que se siguen para los compuestos binarios de dos elementos son similares a los que se emplean para nombrar compuestos iónicos. 1. Siempre se escribe primero el nombre del elemento que está más a la derecha en la tabla periódica. Una excepción a esta regla es el caso de los compuestos que contienen oxígeno. Este se escribe siempre al último, excepto cuando se combina con el flúor. 2. Si ambos elementos están en el mismo grupo de la tabla periódica, se nombra primero el que está más arriba. 3. Se añade la terminación uro, ido en el caso del oxígeno, al primer elemento y se inserta la partícula de
entre los nombres de los dos elementos. Trifluoruro de nitrógeno. 4. Se usan prefijos como mono, di, tri, tetra, penta, etc. para indicar el número de átomos de cada elemento. Nunca se usa el prefijo mono con el segundo elemento. Si el prefijo termina en A u O y el nombre del anión comienza con vocal, como en óxido, por lo regular se omite la A u O. Monóxido de dicloro. Tetróxido de dinitrógeno. Hemos terminado de revisar la nomenclatura de compuestos inorgánicos, los óxidos, las sales, los ácidos, etc. Los prefijos, sufijos, las terminaciones oso, ico, uro. Ahora que ya sabemos nombrarlos, también hay que saber manipularlos para evitar tener accidentes. ¿A poco también hay reglas para manipularlos? ¡Por supuesto! Toda vez que se utilizan sustancias, hay un riesgo latente de sufrir un percance con ellas, ya sea por una mala manipulación o por desconocer su peligrosidad. Otras veces por ser muy confiados y no seguir las reglas establecidas para su uso y manejo. Las sustancias deben estar siempre almacenadas en un sitio especial, alejadas de los alimentos y de las personas. Se almacenan por compatibilidad en lugares ventilados y con espacio suficiente, jamás apiladas unas con otras. Los frascos que las contienen deben estar en perfectas condiciones, bien cerrados y etiquetados. Cada sustancia cuenta con un código de colores, NFPA, en el que se señala los riesgos a la salud, riesgos de incendio, reactividad de la sustancia y el equipo de protección a utilizar durante su uso. Como requerimientos adicionales de seguridad, se incluyen un botiquín equipado con los materiales básicos de primeros auxilios, extintores de fuegos y material para control de derrames y limpieza. Debemos ser cuidadosos al trabajar con los compuestos químicos sin poner en riesgo nuestra persona y la de nuestros compañeros. Para eso uso mi bata y mis guantes. También debes usar lentes y mascarilla de seguridad. Bueno, si así dicen las indicaciones. No debes cargar así el frasco. Debes sujetarlo con ambas manos, una en la base y la otra en la parte media. ¿Puedo olerlo? No, ni tocarlo con las manos o probarlo. Toda sustancia tiene un grado de toxicidad, aunque sea mínimo. ¡Ah, qué rica está mi torta! No consumas alimentos ni bebidas mientras trabajas con sustancias. Cuídate. Hasta pronto.